de Samuel, ahí vamos a tener la base de nuestro mensaje en esta noche. El primer libro de Samuel en el capítulo 4. Esta noche quiero hablar con ustedes acerca de un tema que es los silencios de la iglesia. Ese va a ser el mensaje en esta noche. Los silencios de la iglesia. Aquí primera de Samuel, entonces, hermanos, el capítulo 4, verso 16. Dice la palabra de Dios: dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí, que era el sacerdote, hermanos, cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ellas: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño y cavó, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Esta historia, hermanos, es de las más tristes que hay en la Biblia. Es un cuadro muy dramático. Nos habla acerca de una familia, la del sacerdote Elí. Elí era el predicador, era el líder espiritual de la nación, pero era un hombre que no andaba correctamente en el camino del Señor. Elí tenía dos hijos. Uno se llamaba Ofni, el otro se llamaba Fines. Estos hijos, que eran sacerdotes también, eran muy pecadores, inmorales, y tenían así sus cosas pecaminosas en la puerta del templo mismo. Por lo tanto, Dios dijo que estos muchachos, por causa de sus pecados, iban a morir en su juventud. Y un día se dio la batalla. Los filisteos, el pueblo principal, enemigo del pueblo de Dios, puso en huida a Israel y se apoderaron del arca de Dios. El arca de Dios nos habla de la presencia del Señor. Ya hemos alguna vez estudiado acerca del arca de Dios, que tenía la tabla de los mandamientos y tenía la vara de Aarón que reverdeció y tenía el maná, que era el pan que había caído del cielo. Pero el arca de Dios era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y ahora había caído en manos de los enemigos. Se desató la batalla. Como 30,000 muertos hubo en esa batalla. Y ahora alguien que vio todo lo que sucedió vino al sacerdote Elí y le contó lo que había pasado en la batalla. Y le mostró cómo la palabra de Dios se cumplió. Sus dos hijos, sus dos sacerdotes jóvenes, Ofni y Fines, murieron aquel día en la batalla.
Pero cuando el sacerdote escuchó que el arca de Dios había sido llevado por los enemigos, dice que cayó y se desnucó y murió. Y ahora, ¿por qué el cuadro es triste y es dramático? Porque ahora vemos a una mujer joven, una mujer embarazada, ya a punto de dar a luz. Y frente a ella tiene 3 féretros: su suegro, su cuñado y su esposo. Y ahora ella escucha ese rumor del que el arca de Dios había sido llevado por el enemigo. Sus dolores de parto se desatan, se aceleran, y la mujer tiene un niño y muere. Parece una novela mexicana, ¿no? Qué dramático. El sacerdote murió, sus 2 hijos murieron. Ahora la mujer muere. Y con el último aliento de vida, le alcanza a poner el nombre a su hijo. Dice, él se va a llamar Icabod. Y ese nombre Icabod quiere decir, la gloria de Dios fue atravesada. O quiere decir, la gloria de Dios fue alejada. Y ese era el significado de su hijo. Después, ese niño crece y aparece en 1 Samuel capítulo 14, versículo 3. Pero este tema es lo que a mí me preocupa, cuando la gloria de Dios es alejada. ¿Cómo es que sucede esto? Cuando tenemos aquí gente que no toma en serio el camino del Señor. El sacerdote Elí no estaba en serio en las cosas de Dios. Era un hombre mayor, algunos hacen cálculos como de 88 años tenía en este momento. Sus hijos andaban en actividades inmorales, eran sacerdotes, pero no eran respetuosos de Dios, no eran temerosos de Dios. Era gente que vivía lejos de la santidad, eran gente que tenían actividad carnal, pecaminosa. No tomó en serio las cosas de Dios, los hijos del sacerdote. Una familia desordenada. Y ahora Dios había tomado una decisión. Dios se había alejado con su gloria. Y el nacimiento de ese niño era el testimonio de que Dios se había alejado de su pueblo. Muchos involucrados en las actividades carnales ni notaron que Dios ya no estaba con ellos. Y este es el gran problema que tienen hoy las iglesias en todo el mundo. Pero al decir yo las iglesias en todo el mundo, no quiero que nos desliguemos de nuestra responsabilidad. No quiero que nos perdamos en la general, sino que miremos en nosotros, porque si no vamos a tomar en serio el camino del Señor, la gloria de Dios se va a ir de entre nosotros. La presencia del Señor se va a ir de entre nosotros. Cuando hay un pueblo indiferente, cuando hay un pueblo que no quiere seguir su camino, Dios dice, ¿para qué voy a estar en este lugar? Y se retira silenciosamente. Cuando uno recuerda el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 10, versos 18, 19, dice que la gloria de Dios se elevó del templo y se puso sobre los querubines, y como en silencio, dice Ezequiel, la obra de Dios se fue del medio de su pueblo, del medio del templo. Y un día Dios, hermanos, si nosotros no vamos a andar en serio en sus caminos, si no vamos a tomar en serio su camino, Él va a decidir retirar su gloria del medio de nosotros. ¿Y qué hace una iglesia sin la gloria de Dios? ¿Qué hace una iglesia sin la presencia de Dios? ¿Será un club social? ¿Será como un club deportivo? ¿Será como una de esas sedes de los partidos políticos? Porque una iglesia sin Dios no es nada, hermano. Es una institución muerta que va a ser compuesta por gente espiritualmente muerta. ¿Y cómo se llega a ese estado? Cuando no se toma en serio el camino del Señor. Cuando se comportan como el sacerdote Elí, como sus hijos Ofni, como sus hijos Fines. Y así es, mis hermanos. Y entonces me preguntaba en esta semana, viendo las iglesias en el mundo, porque vivimos días de apostasía. Y hay una palabra, hermano, también, que es la palabra apatía. La palabra apatía habla de no tener pasión, de no tener entusiasmo, de no tener buen ánimo. Y eso se ve mucho en las iglesias. Hoy hay iglesias, hermanos, que se manejan en los extremos. Por un lugar están los desanimados, los desalentados, los deprimidos, los compungidos. Y por el otro lado están todos esos alegres que son iglesias carnavaleras, que saltan, gritan, bailan y hacen todo lo que su carne les exige.
Y los dos extremos son malos. Y la gloria de Dios no quiere estar en ninguno de los dos lugares. Los que son ruidosos y bailan y saltan y gritan y dan sus gritos de júbilos y no sé cuántas cosas más. La gloria de Dios ya se fue del medio de ellos, pero están tan entretenidos en su actividad carnal, en su jolgorio, en su entusiasmo, en sus emociones, que ni se enteraron que la gloria de Dios ya se fue del medio de ellos. Y están los otros más seriecitos, los compungidos. Y en esa zona por ahí estamos en riesgo de acercarnos a ese grupo. Y un día nos vamos a volver tan indiferentes a la palabra de Dios y a la persona de Dios, que Dios va a retirar su gloria y ni nos vamos a enterar. Ni nos vamos a enterar. Y de eso, hermanos, es lo que vive la iglesia hoy. Es que la Biblia hablaba de una palabra, apostasía. Antes de que Cristo regresara, la iglesia se iba a desviar, iba a salir de los caminos de la verdad, iba a vivir lejos de la verdad. Y esos son los tiempos que estamos viviendo. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo se llega a eso? Lo primero que vino a mi mente es, donde hay una iglesia que el púlpito no ataca el pecado. Una iglesia donde el púlpito, el predicador nunca habla de la palabra pecado, ni la menciona. No sea cosa que su auditorio se escandalice, se horrorice, o porque alguien tome la decisión, no voy a ir más a ese culto, porque el predicador dijo que somos pecadores. Antes del predicador, la Biblia dice que somos pecadores. La Biblia lo dice, hermano, que es engañoso el corazón del hombre y perverso, dice la Biblia. Así que, hermanos, cuando el púlpito se vuelve complaciente con la gente, entonces Dios empieza a retirar su gloria. Una iglesia que empieza a tener tolerancia por el pecado y luego empieza a tener convivencia con el pecado. Y entonces el pecado es aceptado, el pecado es permitido. Y por allá algunos cuando dicen, pero ya se nota mucho, vamos a ponerle un maquillaje ahí al pecado. Y entonces, ¿cuál es el maquillaje? Es lo que nosotros llamamos excusas. Ese es el maquillaje. Dice, bueno, yo me emborraché porque usted sabe que en mi familia todos toman. Yo me emborraché porque usted sabe que nuestra cultura, nuestras raíces. Y empezamos a poner excusas. Pero usted es el que está borracho, usted es el que pecó. Usted es el que ha ido en contra de la palabra de Dios. Pero quieren maquillar el pecado. Y otros cuando quedan en evidencia de su pecado dicen, y bueno, de carne somos tan débiles. Y hay otros que son orgullosos cuando le descubren en su pecado y dicen, ¿quién se va a animar a tirar la primera piedra contra mí? ¿No? Maquillan el pecado, aceptan el pecado, hay tolerancia por el pecado, hermano. Y entonces Dios empieza a retirar su gloria lentamente. La Biblia, hermanos, dice, todos somos pecadores. Esa es una verdad innegable. Y entonces empiezan a escuchar los silencios de la iglesia. Eso es lo que a mí me ha preocupado y ha rondado mi pensamiento en esta semana sobre cuántas cosas la iglesia, nosotros aquí, la iglesia local, la iglesia de más allá, la iglesia del otro lado, la iglesia de que está más allá de la frontera, por todos lados la iglesia guarda silencio, hermano, no señalan el pecado. Otro de los silencios graves de la iglesia es que no hablan del Señor Jesús. No se escuchan en las iglesias hablar del Señor Jesús. Yo les voy a decir esto, hermano, no han sacado su nombre de los púlpitos. Los predicadores hablan en el nombre de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, pero no hablan del Jesús de la Biblia. No sacaron su nombre, pero sí sacaron al Hijo de Dios, porque no se refieren al Hijo de Dios, mis hermanos. Han cambiado su esencia y entonces le muestran al público, a la gente, un Cristo poético que usa palabras edulcoradas, palabras dulces, palabras suaves. Ya no se escucha el Cristo de la Biblia que decía generación de víboras. Ya no se escucha en los púlpitos el Cristo de la Biblia que decía sepulcros blanqueados, hipócritas, ustedes que cuelan el mosquito y dejan pasar el camello. Ya no se escucha aquel Cristo de la Biblia que tomó el látigo y azotó a la gente y le dijo, no van a ser ustedes de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Hablan de Jesús, pero no de este que les estoy diciendo. Por eso Pablo le escribió a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 11, y dice, tengan cuidado porque hablarán de otro espíritu, de otro evangelio y de otro Jesús. 3 advertencias le dio Pablo a los Corintios. Hablarán de otro evangelio,
hablarán de otro espíritu y hablarán de otro Jesús. Y entonces, hermano, cuando Dios ve todo esto que hablan de Jesús, de Jesús, de Jesús, hablan de un Jesús como si fuera un líder psicológico que libera a la gente, que alivia a la gente, que le quita algunas culpas, pero el pecado sigue ahí escondido, enraizado. Es un Jesús que lo muestran como un amigo. Ayer escuchaba yo al hijo de un predicador muy famoso en las calles, a toda esa gente que vive en la calle, los convocaron ahí por cientos y le dieron comida y todo, y él les predicaba como un artista y hablaba como hablan todos los mundanos, todos los callejeros. Entre nosotros, la expresión es, se quería hacer el canchero, el predicador, para decirle, miren que yo hablo la misma lengua que ustedes, yo puedo ser igual a ustedes que están en la calle, pero el mensaje que él estaba dando no era el mensaje de la Biblia, él estaba ofreciendo a Jesús como amigo y esa gente necesitaba a Jesús como el Salvador. Jesús, el Salvador de esas almas, el que realmente perdona pecado y puede darle una vida que es eterna. En algunos de esos púlpitos donde la gloria de Dios ya se ha ido, hablan de un Jesús que les ayuda en sus deudas. ¿Tiene usted problemas económicos? Venga a Jesús. Y la gente escucha eso y vamos ahí, que Jesús nos arregla todos los problemas económicos que tenemos. La gente los convoca prometiéndole monedas y prometiéndole riquezas y soluciones. Dice, ustedes son los que tienen problemas de una herencia, venga aquí que Jesús, Él les va a escuchar y Jesús, pero no le hablan de la salvación. No hablan que Jesús, cuando nació el ángel, le dijo a María, Él salvará a su pueblo del pecado. Él no vino para solucionar las deudas económicas, quitarnos algunas culpas, maquillarnos algunos pecados. Él vino, hermano, para ser el Salvador. El ángel le dijo, dice, ¿qué os ha nacido hoy en la ciudad de David? Un Salvador, que es Cristo. Ese es el que Jesús que tiene que estar en los púlpitos. El Salvador, no el líder psicológico, no el amigo. Hablarle como amigo, checa los 5 con Jesús. Esas son tonterías, hermano. Y en las iglesias donde esas cosas suceden, la gloria de Dios se va. Dios dice, yo no quiero estar ahí, en ese lugar. La palabra que usamos fue la palabra Icabod, hermano. No hablan de Jesús, sino hablan de su sangre, de la que recién hemos cantado. De la sangre de Jesús. Ay, no, qué horror, ¿cómo vamos a hablar de sangre? Hablemos de perfumes, hablemos de fragancia. No, el Jesús de la Biblia vino para derramar su sangre. Dijo claramente, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso, hermano, de buscar y salvar fue a través de su sangre. Sangre derramada en la cruz. Hoy se exhiben en las iglesias una cruz teñida por la sangre preciosa de Cristo, hermano. Y cuando una iglesia no habla de él, hermano, Dios retira su gloria. Dice, ¿para qué voy a estar en este lugar? Y Icabod, la gloria de Dios ha sido traspasada. ¿Sabe cuándo Dios retira su gloria? Cuando hay una iglesia que no habla del infierno. Porque los predicadores hoy hablan del cielo. Los predicadores hoy hablan del paraíso. Los predicadores hoy hablan de paisajes que alegran nuestra vista, de paisajes que llenan nuestra alma. Hermanos, no hablan del infierno, no hablan de un lugar de tormento. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando no se predica sobre el infierno, Dios retira su gloria. Porque si no hay gente ahí que debe ser salva del infierno, dice Dios, ¿para qué voy a estar ahí en ese lugar? Cuando Dios está, hermanos, porque quiere librar al pecador del infierno, Dios retira su gloria. Cuando hay una iglesia que no predica el evangelio. El evangelio, mis hermanos, es el llamado al arrepentimiento. Si en una iglesia no hay arrepentimiento, hermano, el evangelio es creer en Jesús como el Salvador. El evangelio es nacer de nuevo, hermano. Pero en las iglesias modernas no se escucha eso. Por eso Dios ha retirado su gloria. El evangelio de ellos, hermanos, no es nada más que un veneno dulcificado. Porque el evangelio de esos púlpitos es nada más que sanidad física y prosperidad económica y cómo alcanzar el éxito en 3 lecciones.
¿De qué me sirve ser una persona exitosa si terminaré una eternidad en el infierno? El evangelio de la Biblia es el evangelio que llama al arrepentimiento. Es el evangelio que atraviesa los corazones. La gente compungida viene y cree en Jesús y sus pecados son lavados en su sangre y Jesús se vuelve el camino al cielo para ellos y Jesús les da vida eterna. Ese es el evangelio, el que produce ese efecto salvador en el hombre. Pero la gente está muy entusiasmada, hermanos. Como hablaba uno de esos predicadores famosos que vino de Estados Unidos estos días, dice, Dios me ha dado para que abra portales de finanzas, es la palabra que usa. ¡Wow! Parecía, qué cosa tan linda, portales de finanzas. Pero ¿de qué me sirve a mí que se me abran puertas financieras, económicas, que tenga riqueza si no voy a ir al cielo eternamente? Pero ese es el gancho que usan, eso es lo que ellos llaman evangelio, pero el evangelio verdadero de la Biblia es Cristo muerto, el Cristo sufriente, el Cordero de Dios dando su vida por los pecadores. Habla de una cruz teñida en sangre, sangre que fue derramada, habla de un cuerpo herido, de un cuerpo molido por el pecado, y ese es el evangelio que salva y salva eternamente. Mis hermanos, cuando la iglesia habla de prosperidades económicas y esas cosas, Dios retira su gloria y cabot. La gloria de Dios, hermano, está alejada y de muchas congregaciones ni se han enterado, ni se han dado cuenta de eso. Esas congregaciones, hermano, Dios retira su gloria cuando tienen una música y cuando tienen cánticos que hacen sacudir el esqueleto de la gente y hacen dar pasitos. Y esta semana, hermano, se han hecho una cantidad de pastores de cumbia y toman todas las canciones de cumbia famosas del mundo y le ponen así, hermano, y ustedes, dice, cantaba un payaso de esto, porque no es otro el término, dice que alguien le habla a la morocha para que no se pierda, dice. Y agarran la música del mundo como que si Dios, hermano, necesitaría de la inspiración del diablo y traerla a la iglesia para usar. Y usan exactamente, y las letras apenas le retocan algunas palabras y están ahí cantando. Y esta semana escuchaba a ese predicador y dice, vamos a dar recitales en Verazategui y en Quilmes y prepárese la matanza. Y hermano, y tienen aceptación eso, y donde suceden esas cosas, la gloria de Dios no está. Hermano, Dios no es un habitante de circos humanos. Dios va a un lugar donde hay almas que necesitan sus pecados sean lavados, perdonados, donde hay almas que necesitan ser salvas y salvas eternamente por Cristo. Ahí está Dios, y donde hay predicadores que hablen ese mensaje de salvación y que llamen al pecado por su nombre. No todas esas payasadas, porque ahí donde suceden esas cosas, Dios retira su gloria. Y ellos ni se enteraron. Dice, no, nos hemos modernizado, nos hemos actualizado. Esta palabra que tengo es eterna. Nunca necesitó ningún cambio, nunca necesitó ninguna corrección. Esta es la palabra de Dios. Decía uno de los famosos predicadores que está en Estados Unidos, Argentina. Ahora anda recorriendo toda Argentina, llenando estadios, teatros. En estos días está haciendo eso. Y le escuchaba ayer decir, no, es que nosotros, dice, no estamos con la bibliología, porque eso es idolatrar la Biblia. Dice, le dice este predicador, le dice al periodista, le dice, ¿querés que te diga quiénes escribieron la Biblia? Uy, cada persona. Y yo digo, a este hombre lo siguen miles y miles y miles y miles de personas. Y es un ignorante, porque esas clases de hombre que él se refiere en forma despectiva fueron hombres llamados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Y esto que tenemos no es una palabra de hombre, esta es la obra de Dios hecha por el Espíritu Santo. Pedro lo dice claramente, que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada. Es cierto que los hombres que forman parte de los instrumentos de Dios tuvieron vidas, hermanos, que estaban allí en el pecado, pero Dios les rescató, Dios los salvó y el Espíritu Santo les inspiró para que nos diera esta hermosa palabra que es eterna, porque Jesús se refirió a ella diciendo, los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Mi palabra no pasará. Gloria a Dios por esos hombres que el Señor rescató, los redimió, los rescató, los salvó y lo usó como instrumento para darnos la palabra de Dios. Detrás de todo este libro maravilloso está la obra del Espíritu Santo.
Dios ha retirado su gloria. Y si alguien me preguntara por qué no puede Dios estar en ese culto con ese estilo de cántico, porque hay una regla en la Biblia y usted ya la vio, que las alabanzas que Dios acepta es a través de salmos, himnos y cánticos espirituales. Dios no hace convocatorias a reuniones bailables. Uno de estos hombres, siempre haciendo uso de la ignorancia, dice, pero David danzó. Y también David danzó desnudo. Ya que quiere danzar como David, hágalo. Pero ¿de qué iglesia era David? ¿A qué iglesia asistía David? No era de ninguna iglesia. Solamente David hizo esa clase de danza cuando el arca de Dios fue recuperado y él expresó y manifestó su alegría. Hasta su esposa le criticó su danza y lo trató de vulgar. Pero eso no es algo que fue para la iglesia. La iglesia siglos después nació. Después con la resurrección de Cristo nace la iglesia. Pero estos agarran ahí y agarran el Salmo 150 y dice, ve que aquí hay salterio y aquí hay este instrumento y esto y lo otro. Pero ¿dónde se usaba eso? ¿En qué templo? ¿En qué lugar? Y agarran la Biblia y la tuercen y le quieren hacer decir lo que ellos quieren creer. Pero la Biblia que nosotros leemos, dice Dios que Él acepta un estilo de alabanza que consiste salmos, himnos y cánticos espirituales. No dice aquí, véngame con danza, con break dance o no sé qué, eso se usaba antes esa palabra, o venga a mí con reggaetón, nada de eso, hermano. Y eso Pablo le escribe a los Efesios y luego le escribe a los Colosenses, la misma verdad, salmos, himnos y cánticos espirituales. Y nosotros vamos a ser tentados, pero no podemos salir de la regla, porque esa es la regla de Dios. Lo que no está en ese estilo no es de Dios y no es para Dios. Y entonces cuando esas cosas, hermanos, lo mismo que pasan los boliches del mundo, donde la gente está con sus vasos de alcohol y sus botellas de alcohol, donde gente, hermano, va para participar de carnavales de pecado, allí con luces multicolores y lugares a media luz. Hermano, eso no es para una iglesia. Porque cuando las iglesias decidieron inclinarse por ese sistema, Dios decidió alejar su gloria. Y Cabot es la palabra, la gloria de Dios fue alejada, la gloria de Dios fue separada. Y toda esa clase de música ruidosa, estruendosa, esas cumbias y esos rock que utilizan, eso no es más que los que Pablo le escribe a los corintios. Un metal que resuena, un címbalo que retiñe. El resultado es hueco. Porque eso no tiene amor. Eso solamente es música del mundo, letra del mundo. La gloria de Dios, hermano, se ha alejado de muchos lugares. ¿Por qué estoy hablando de esto en esta noche? Porque nosotros tenemos que estar atentos. Porque nuestra pasividad, hermano, puede hacer que la gloria de Dios se vaya de entre nosotros. ¿Y para qué nos vamos a reunir si no está Dios entre nosotros? ¿Para qué nos vamos a reunir si ya no va a estar su presencia? Pero nuestra indiferencia, nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestra tibieza, nuestra frialdad empieza a empujar a Dios y su gloria fuera del templo. Y alguien dice, ¿es eso posible? Pregúntele a aquella iglesia de la Odisea que habla Apocalipsis, que habían dejado al Señor Jesucristo afuera. La gloria de Dios estaba afuera. Y dice Jesús ahí, Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, tendré comunión. Jesús estaba diciendo, no tengo comunión con esta iglesia. Yo debería ser el centro. Ellos dicen que están reunidos en mi nombre, pero yo estoy afuera golpeando la puerta. Eso es lo que pasa en las iglesias de hoy, hermano. La gloria de Dios ya se ha ido. Y la gente está montada en su vanidad, reunida, y hacen toda esa clase de show y de espectáculo. Y hermano, cuando una iglesia hace eso, Dios retira su gloria. ¿Sabe qué es otra de las cosas, hermano? Tiene que ver con la obra de la cruz. Ya no es predicada la obra de la cruz. Hoy la cruz en las iglesias es presentada como amuletos. Hay cultos que ustedes han visto eso de las sábanas rojas, no sé qué, y pasan con una cruz y la gente la toca como si fuera un objeto de milagro.
Hoy la gente usa la cruz como un colgante, usa la cruz como un amuleto, usa una cruz como símbolo de tener buena fortuna, buena suerte. Hoy no está presentada la cruz del Evangelio, la cruz de Cristo, la cruz teñida en sangre, la cruz donde murió el Cordero de Dios para que nosotros seamos salvos y tengamos vida eterna. Esa cruz hoy no aparece. Hoy hay una cruz diferente. Hoy hay una cruz liviana. Hoy hay una cruz, hermano, que forma parte de un ritual. Pero la cruz de la Biblia, cuando yo veo esa cruz de la Biblia, lo primero que me recuerda que soy un hombre pecador, que necesito arrepentirme. Cuando yo veo esa cruz en la Biblia, viene a mi memoria el Cordero de Dios muriendo por mi pecado. Cuando yo miro la cruz de la Biblia, veo la sangre preciosa que Él derramó para limpiar mi pecado. Cuando yo veo la cruz de la Biblia, hermano, escucho ese grito: consumado es. Él pagó el precio, Él pagó mi deuda y Él me salvó. Yo quiero esa cruz, la cruz de la Biblia, hermano, porque cuando esa cruz de la Biblia, hermano, no es presentada de una manera correcta, Dios retira su gloria. Hoy hay una cruz ofendida y hay una obra que fue hecha en la cruz por Cristo que está siendo ofendida, lastimado. Hoy, hermanos, muchos están hablando de un evangelio sin cruz y no hay evangelio sin cruz. Y tampoco hay cristianismo sin cruz. Por eso dice el Señor: el que es digno de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y entonces somos desafiados a esto. Pero un evangelio, hermano, como se presentan en esos lugares, un evangelio que no salva, que solamente entretiene, divierte, ese evangelio es veneno con sabor a miel. Es veneno, pero para algunos tiene sabor a miel. Será su perdición, hermanos. Cuando esa clase de culto sucede, Dios retira su gloria. Y ahora yo quiero decirles hoy, nosotros tenemos que hacer resurgir nuestra voz. Tenemos que hacer sentir nuestra voz, la voz de la palabra de Dios. Tenemos que romper el silencio. La iglesia tiene mucho silencio. Hay muchas cosas que nos animan a hablar, hermano. Hay muchas cosas que callan. Tenemos que recuperar la voz, hermanos, y tenemos que asegurar que Jesús siga siendo el centro de nuestras reuniones. Venimos por Él, venimos para honrarlo a Él, venimos para agradecerle a Él, venimos para reconocer su señorío. Aseguremos, no, hermano, en la iglesia bautista, que Jesús siempre sea el centro. No podemos distraernos, no podemos andar, hermano, detrás de cánticos de sirenas. Muchos de ustedes han oído esa expresión. Ese cántico de sirena era una antigua expresión tomada de la literatura griega. Hablaba acerca de un hombre que se llamaba Ulises. Y Ulises estaba allí en las embarcaciones y de pronto aparecían esas sirenas. Dicen que allá por el lago Titicaca hay algunas de esas. Pero ya aparecían esas sirenas y tenían una música especial. Y los marineros dicen que escuchaban asombrados esa música y atraídos por ese sonido se tiraban al mar y morían. Entonces se usa esa expresión cántico de sirena para referirse a algo que tiene un poder seductor, para referirse a algo que tiene un poder que nos atrae, pero detrás de eso está la muerte. Y eso es lo que hace esa música, eso es lo que hace ese sistema de culto sin Biblia, eso es lo que hace esas predicaciones sin la cruz de Cristo, eso es lo que hacen esas reuniones donde no hay sangre de Cristo. Son cánticos de sirena. Y este hombre Ulises tuvo que tomar una decisión. Cuando escuchaba los cánticos de sirena, le dijo a la gente, a los marineros: átenme aquí en el mástil. Y lo ataron con sogas. Y pónganme cera en los oídos, porque no quiero morir, no quiero escuchar cánticos de sirena. Pues esa decisión ya la tomé hace tantísimos años. Yo no quiero ese evangelio sin cruz. Yo no quiero ese evangelio sin salvación. Yo no quiero ese evangelio que promete dinero, fama, éxito y nada más. Yo quiero el evangelio que salva, el evangelio que muestra a Jesús muriendo en la cruz por el pecador para darle salvación eterna. Porque donde no está este evangelio, la gloria de Dios se ha retirado. La gente canta, grita, da gritos de júbilos y todo eso. Pero nosotros tenemos que cuidar que Jesús sea el centro. Y tenemos que cuidar de hablar de la sangre de Él. Y tenemos que asegurarnos de que la gente escuche que hay poder en la sangre de Jesús, como hemos cantado en esta noche.
Tenemos que asegurarnos, hermanos, que la gente entienda que hay poder en la oración y que nos conecta con Dios en nuestra vida de oración, que necesitamos hablar con Dios, que necesitamos orar al Señor. Nosotros necesitamos, hermanos, una obra poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra congregación, porque si no hay actividad del Espíritu Santo entre nosotros, porque la gloria de Dios se ha ido y no nos hemos enterado. Cuando Dios, hermanos, se retira de un lugar, no anda tocando tambores y trompetas anunciando ni amenazando, me voy, me voy, me voy. Nosotros vemos que Dios se aleja en silencio. Si ya no quiere más nada conmigo, si no quiere mi salvación, dice el Señor, si no quiere mis bendiciones, si no quiere mi comunión, entonces Dios se retira silenciosamente con su gloria. Y la gente sigue reunida, pero Dios ya no está. Dios ya no está. Muy tarde se enteró Sansón, después de tanto jugar con el pecado, y se durmió en las rodillas de aquella mujer llamada Dalila, y ésta le gritó: Sansón, los filisteos contra ti. Y él ahí despertando dijo: saldré como otras veces. Pero dice la Biblia, ya el poder de Dios no estaba con él. Y hay muchas iglesias que ya el poder de Dios no está en ese lugar. La gloria de Dios se ha retirado porque han sido complacientes con el pecado, porque han guardado silencio sobre cosas que no deberían callar, que deberían hablar de la sangre de Cristo, de la salvación eterna, del perdón de pecado, de la importancia de la oración, de la importancia de la santidad. Se debería haber hablado, hermano, acerca de la obra del Espíritu Santo. Mis hermanos, aquí está, la Iglesia Bautista está en riesgo, porque ya en muchos lugares el diablo ha convertido la Iglesia Bautista en una máquina religiosa. ¿Qué es una máquina? Generalmente de metal, no tiene vida, es inanimada. Y hoy hay muchas iglesias bautistas que se volvieron una máquina religiosa. Tienen el nombre que fue poderoso en la historia bautista, que recuerda a hombres y mujeres que hicieron grandes cosas, hombres y mujeres que relucían con vida de santidad, pero quedó el nombre y se volvió una máquina religiosa, hermano, que no funciona. El diablo la redujo a esa, y nosotros podemos estar en eso también. Hay que estar despierto porque el diablo ha cargado nuestros ojos de sueños, mis hermanos. Y no estamos viendo bien. Y un día la gloria de Dios se va a ir y no nos vamos a dar cuenta porque el diablo nos ha cegado. Porque hemos cedido, hermanos, a todas estas cosas del modernismo, mis hermanos. Dios cuando se aleja en silencio, mis hermanos. La cruz me recuerda que soy un hombre pecador. Quiero que mire un poquito la palabra en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, el libro de Números, capítulo 21. El libro de Números, el capítulo 21. Y mientras usted va ahí a ese capítulo, quiero contarles dos cosas. Algunos tienen que buscar cosas en los libros de historia. Yo tengo años suficientes para contar porque viví en esos tiempos. Pero en los años 80, hermano, las iglesias le abrieron las puertas al modernismo y al liberalismo. En aquel momento hablaban de la segunda ola del Espíritu. La gente había comenzado a caerse en las reuniones y a temblar y se le daban vuelta a los ojos y un montón de cosas extrañas comenzaron a suceder en las iglesias. Aquí en la Argentina había dos bastiones de fe. Uno eran compuesto por los bautistas y otro era compuesto por los hermanos libres. Eran dos grupos, hermanos, con una doctrina sólida, fuerte, pero el diablo logró penetrar en los dos grupos. Mucho más, afectó a los hermanos libres. Los nietos de los pastores o ancianos, como se hacían llamar, comenzaron a coquetear con el mundo y comenzaron a irse a esas clases de culto. Hoy todos esos son muchachos de mi edad, de 60 años, 55 años, y hoy todos esos son pastores liberales que andan en la televisión. Uno de los que lidera cientos de iglesias aquí en la Argentina, esta semana anduvo en varios reportajes, y yo seguí sus reportajes, y en dos de esas radios le preguntaron, periodistas famosos, le dijeron, ¿por qué va la gente a su iglesia? Y en los dos lugares el hombre respondió, dice, la gente anda buscando esperanza, decía él.
Dice, la gente está pasando tiempos difíciles, la gente pasa tiempos de necesidades, la gente anda buscando esperanza. Y él insistía con ese término. Yo digo, hermano, que yo no quiero que la gente venga a buscar esperanza aquí. Yo quiero que la gente venga a encontrarse con Cristo, que venga a buscar a Cristo, que es el que puede perdonar sus pecados y darle salvación eterna. ¿De qué me sirve andar con esperanza si no tengo salvación? Yo necesito a Cristo. Y yo digo, si este hombre lidera miles y miles y miles de personas en este país, la gente anda buscando esperanza, ese no es el camino al cielo. Cristo es el camino al cielo. La gente tiene que venir por Cristo y el Cristo crucificado. Pablo me dice, me propuse predicar esto para ustedes, Cristo crucificado. No le dijo, vengan que les voy a dar esperanza. Eso hacía ese gobernador o presidente que tuvo Venezuela, Chávez, porque su maestro Fidel Castro de Cuba le decía estas cosas. Le dice, tú tienes que siempre darle a los pobres esperanza y hacerlos mantenerlos ahí. Y mire ahí Bolivia, porque ahí son alumnos también. Y ahí todo el pueblo tiene esperanza, pero tiene una pobreza tremenda, ni combustible tienen. Da pena escuchar a las abuelas en el mercado diciendo no tenemos ni un arrocito, hacer fila por un paquetito de arroz y todo lo que están viviendo. Esa es la esperanza. Y en las iglesias la gente le hablan de esperanza. Háblele de Cristo, háblele del Salvador, hable de la vida eterna, háblele de la obra perfecta hecha en la cruz del Calvario que puede producir salvación eterna. La gente no debe ir a buscar esperanza, debe ir a buscar a Cristo para que Él sea su Salvador. Por eso, mis hermanos, estoy tratando en esta noche de que puedan entender por qué la gloria de Dios se ha ido de muchos lugares. Porque ya no predican. Y mire lo que sucede ahí en esos años. Y abrieron la puerta a esas nuevas olas del Espíritu, como le llamaban. Y la Biblia desapareció de los púlpitos. Y la música mundana apareció. Y muchos de esos jóvenes que hoy tienen mi edad, decían, pero mi abuelo, el predicador, mi abuelo, el pastor, era muy estricto, era muy severo, ese estaba siempre atado a la palabra de Dios y había mucha Biblia en sus mensajes y eran muy extensos sus mensajes y se abrazaron todo ese modernismo. Y hoy usted no sabe si esos lugares son un boliche bailable o son la casa de Dios. Y la casa de Dios no es porque Dios ya se fue con su gloria de ese lugar. Todo quedó el ruido, el crujir de aquellas vidas que fueron importantes para Dios, pero se dejaron resecar por el pecado. Y ahí están crujiendo en ese estilo de reunión. Todo maquillado con una alegría supuesta, con una motivación. Y ellos hablan de esos términos. Hoy venimos a motivarnos. Hoy yo no vengo a motivarme a este lugar. Yo vengo que Dios me hable, porque tengo necesidad de Dios. Como dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios. No vengo a motivarme, hermano. Vengo a que Dios satisfaga, hermano, las necesidades de mi vida. Vengo a tener un encuentro con mi Salvador. Vengo para dar testimonio que estoy en este lugar porque mi Cristo, mi Salvador, está vivo y vengo a tener comunión con Él. No vengo yo a buscar una porción de ánimo que me va a durar hasta la parada del colectivo cuando me vaya. Yo necesito encontrarme con Cristo. No tenemos que equivocar. En el Antiguo Testamento el pueblo de Dios se equivocó y mire de qué manera. Leamos aquí capítulo 21 del libro de Números. Números el capítulo 21, versículo 5. Dice la palabra de Dios, número 21, verso 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y hermanos, ahí estaba. Todos los días, de los 7, 6 días, Dios le daba pan del cielo. La panadería del cielo trabajaba todos los días de manera imparable. Y Dios le daba ese pan, que era el maná del cielo. Un día le daba el doble, porque había un día de descanso de Dios. Nunca le faltó pan. Y ahí estaba la gente. Dice, nuestra alma está fastidiada de este pan. Estamos cansados de la provisión de Dios. Estamos cansados de lo que Dios nos da.
Dice, vamos a saltar el muro, vamos a correr los límites, traigamos la batería a la iglesia, traigamos la guitarra eléctrica, pongamos hombres de musculosa que luzcan sus tatuajes ahí, con sus pelos largos, como andan muchos pastores ahí, de pelos largos, y andan allí danzando y haciendo espectáculos carnales en el púlpito, hermano. ¿Y por qué llegaron a eso en esas congregaciones? Porque se fastidiaron del pan que Dios le envió del cielo. Ya no hay más Biblia. Ya saben entonces por qué no hay más Biblia. Porque se fastidiaron y sacaron la Biblia de los púlpitos. Sacaron la Biblia de los púlpitos. Por eso muchas veces les señalé a ustedes, cuando vean esos videos, fíjese la multitud, nadie tiene Biblia, porque se fastidiaron del pan del cielo y están en otra cosa. Pero nosotros tenemos Biblia aquí. Tenemos la palabra de Dios, la presencia de Dios, pero tenemos que cuidarla. Y tenemos que estar nosotros comprometidos con esto, porque el día que dejemos esto de lado, y cabot, Dios retirará su gloria. Dios se marchará con su gloria. Cuando su palabra no sea honrada, cuando su palabra no sea respetada, cuando su palabra no sea predicada, cuando su palabra no sea tenida en cuenta, Dios se retirará con su gloria. Y quedará aquí un montón de cáscara vacía. Porque si Dios no está, no tenemos nada, mis hermanos. Si Dios no está, no tenemos nada. Y ahora algunos empiezan a comprender y otros escucharán y entenderán cuál es la diferencia entre las sendas antiguas, cuál es la diferencia entre un bautista fundamental y estos modernistas, estos que se hacen llamar contemporáneos. Yo no quiero separarme de las raíces, porque lo que hicieron les llegó a fastidiar el pan del cielo. Ahora, mire, no lo vamos a leer, aunque deberíamos, creo. Pero yo le doy este anticipo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 47 al 51. Jesús se presenta como el pan de vida. ¿Y saben qué les dice Jesús? Después vamos a mirar ese pasaje. Jesús le dice, vuestros padres comieron el pan en el desierto, ese que venía del cielo, y murieron. Porque se cansaron, se fastidiaron. Y Jesús dice, pero yo soy el pan de vida. Y el que come de este pan tendrá vida eterna. ¿Por qué predico a Jesús? Porque Él es el que da vida eterna. Ese pan, hermano, a mí no me fastidia. Me gozo con Jesús. Él es el pan de vida. Él tiene el alimento nutritivo para mi alma. Él tiene el alimento para fortalecer mi alma. Su presencia me llena de gozo. Me alegro sentir que Jesús está a mi lado. Él es el pan de vida. A mí no me fastidia. A mí no me molesta. Yo disfruto de Jesús. Él es el pan de vida eterna. Pero ustedes lo escucharon como dijeron, ¿no? Este pan es un fastidio para nuestra alma. Dios abría su panadería, trabajaba en el cielo todos los días. Y el pueblo no quería aceptar eso. Un poquito más, aquí el número también. Obsérvelo conmigo aquí en el capítulo 11. Libro de Números, el capítulo 11, versículo 1. Mire cómo dice la palabra, el mismo pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Escuchémoslo cómo hablaban ellos allí. Números, el capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra del Señor, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahora ponga atención. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Entendieron lo que dice, hermano, en la parte final? La gente dijo, y ahora nuestra alma se seca, porque solo este maná ven nuestros ojos. Solo pan del cielo teníamos. Y esto, hermano, es lo que ha despreciado la iglesia de hoy.
Han despreciado el pan del cielo. Ellos dijeron, a nosotros nuestra alma se seca. A mí denme una iglesia, dicen ellos, que se acepten los bailes, que se acepten las danzas. A mí denme una iglesia donde se haga pogo, que la gente salta de un lado a otro, que transpira, que caen allí agotados, excitados otros. A mí denme una iglesia ruidosa, estruendosa, con instrumentos. A mí denme esa iglesia donde hay bebida y nadie me juzga y nadie me critica y puedo tomar vino y puedo tomar cerveza, porque muchos pastores hacen eso. Y ellos dicen, denme esa iglesia porque aquella que consiste en el mensaje del cielo, esa seca mi alma, dice. Wow. Y ahora esa gente, en ese sistema de culto, están llevando a otros más, que son igual que aquellos fariseos que Jesús habló en Mateo 23. Dice, ustedes son como un ciego que guían a otro ciego y luego los dos se van a caer en el hoyo. Ustedes fariseos, les dijo Jesús, ustedes buscan hasta el extremo del mundo, recorren por conseguir un prosélito, dice, un seguidor, y lo hacen digno doblemente del infierno. Esa gente, hermano, esas clases de congregaciones se volvieron camino al infierno, un camino asfaltado al infierno. Pero nosotros tenemos que predicar este pan que vino del cielo. A mí este pan me satisface. Jesús es el maná que vino del cielo. Jesús es el maná, es el pan que es suficiente para el hambre de la tierra. Yo no quiero cambiar este pan. Mi alma no se reseca, mi alma no está fastidiada como este pueblo. Mi alma está contenta de sentir que Jesús, el pan del cielo, el pan de vida, está aquí. Y ahora sí, lo voy a llevar a lo que les dije de Juan capítulo 6. Y luego leeremos una cita en Mateo y terminaremos, hermano. En Juan capítulo 6, para que usted vea lo que Jesús dijo en cuanto a lo que hemos leído en el libro de los Números. Mire cómo dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, el capítulo 6 y versículo 47. Es Jesús el que está hablando. Y dice así nuestro Señor, de cierto os digo, y de paso les recuerdo esa expresión tantas veces, de cierto te digo, es la expresión amén, 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 de cierto os digo, el que cree en mí, dice Jesús, tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Y ahora Él les recuerda, verso 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para el que de él come no muera. Dice Jesús, verso 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea que no estaba imaginando cuando yo les dije, el maná era Cristo, hermano. Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pero ellos dicen, no, Jesús reseca nuestra alma. No, ese pan, estamos fastidiados, ya no queremos. No estoy haciendo una libre interpretación. Jesús interpretó la historia por mí. Dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Siga conmigo. Otra vez, verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Es decir, tendrá vida eterna. Y el pan que llevaré es mi carne, la cual llevaré por la vida del mundo. Pero mire el verso 58. Verso 58 dice Jesús, este es el pan que descendió del cielo. No como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. O sea que esa gente desprecia la salvación eterna. En esas iglesias silenciosas, donde nunca leen este pasaje de la Biblia, ellos nunca pueden marcarle al pecador el camino de la vida eterna, porque el pan que salva, ellos dicen, no, ese pan ha fastidiado nuestra alma. No, ese pan ha resecado nuestra alma. ¿Y usted qué quiere? ¿Ese pan o quiere hablar del pan del cielo? Porque si no vamos a hablar del pan del cielo que salva eternamente, Dios va a retirar su gloria. No tengo nada que hacer en medio de esa gente. No tengo nada para hacer en ese lugar. Yo necesito, hermano, presentar a Jesús como el pan de vida. Después, al regresar a su casa, si ustedes pueden volver a Números, el capítulo 21, después que ellos hablaban, estamos fastidiados ya de este pan, Dios se enfureció y Dios envió un juicio. Porque cuando la gente, hermanos, decide despreciar a Dios, Dios envía juicio.
¿Sabe que cuando usted lee Mateo 27, 25, y estaban enviando a Jesús a la cruz, ¿sabe lo que dijo? Todo el pueblo se pusieron de acuerdo rapidito. ¿Y sabe qué le dijeron a los líderes religiosos y políticos? Le dijeron, dice, que la sangre de Él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todo el pueblo dice, hay que crucificarlo, hay que matarlo. Y la sangre de Él que sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sabe cuánto le costó esas palabras al pueblo de Israel? 2000 años de andar deambulando por el mundo sin patria. Desde ese día que dijeron esas palabras frente a la cruz, hasta el 14 de mayo de 1948, anduvieron deambulando por el mundo sin patria, sin suelo patrio, por esas palabras. Y Dios les mandó un juicio. Y no volvieron a hablar en hebreo, su lengua original, hasta el año 1980. Y no volvieron a tener su moneda original hasta el año 1980. Ya la mayoría de aquí estábamos nacidos en esa fecha. Y algunos hasta criados también ya. Pero cuando el hombre toma decisiones, dijeron, no queremos saber nada con Jesús, que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Dios dice, correcto, retiro mi gloria y ahí va mi castigo. Ya cuando una iglesia no quiere saber ya con la palabra, y la palabra no aparece en los púlpitos, y la palabra no está en la mano de los predicadores que deambulan en las plataformas, en los escenarios, cuando la palabra no es predicada, no es explicada, entonces Dios retira su gloria. Ya no está su palabra, ya no aceptan su presencia. La iglesia empieza a empujar a Dios y lo saca. Entonces Dios se enojó en Números 21. Después usted lo lee. Y entonces Dios envió serpientes. Y las serpientes vinieron como castigo y picaban al pueblo y empezaron a morir. Y Moisés tuvo que hablar con Dios. Y entonces Dios dijo, bueno, esta es la solución. Dice, así le dijo el Señor. Ahí el Números 21. Dice, tienes que hacerte una serpiente de bronce y ponerla en alto. Y cuando una persona sea mordida por una serpiente, y mira esa serpiente, mira, ahí está en Juan. No le voy a llevar a Número, aquí cerquita, mire, lea conmigo la historia aquí, escúchelo a Jesús. Aquí en Juan capítulo 3, mire. Recuperé la memoria, mire, aquí Juan capítulo 3. Mire cómo dice la palabra. Versículo 14, Juan 3, verso 14. Esto que estoy leyendo acá es lo que vemos allá en Números 21. Mire, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Israel despreció el maná, hermano. Dice, no, esto reseca nuestra alma. No, esto fastidia nuestra alma. Vinieron las serpientes, como vino el diablo como serpiente antigua, e infectó con veneno mortal del pecado al hombre. Y entonces, así como en los días de Moisés tuvieron que mirar a la serpiente de bronce para salvarse del veneno de la serpiente, ahora Jesús dice estas palabras, así como sucedió en la historia, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre será levantado, es decir, puesto en la cruz. ¿Para qué? Cuando miraban la serpiente de bronce, se salvaba el que era mordido por la serpiente. La gente que ve a Cristo en la cruz se salva de la serpiente antigua, del veneno mortal que el diablo le inyectó. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Y dice, y para que todo aquel que en él cree más tenga vida eterna. Verso 15 y el verso 16 termina diciendo la misma cosa, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. 2 veces, un versículo al lado del otro, la misma gran verdad. Todo aquel que cree en Cristo no se pierde, más tiene vida eterna. La historia vuelve a repetirse, hermano. El pueblo de Dios despreció el maná. Cristo, hermano, vino como el pan del cielo. También fue despreciado. Y ahora, aún en la misma iglesia, Cristo es despreciado, como en la Odisea. Es dejado afuera. No es tenido en cuenta. Para la iglesia de hoy es más importante el predicador y sus anillos.
Es más importante el predicador y sus trajes. Es más importante el predicador y sus habladurías de prosperidad y de paseos que hace por este mundo. Hoy en día son más importantes los salmistas, los que cantan. Pero lo único que es importante es el Hijo de Dios. Por eso hace unos cuantos minutos les dije, la Iglesia Bautista debe asegurarse de que Jesús siempre esté en el centro. Él debe estar en el centro de nuestras reuniones. Termino hablando sobre Icabod, la gloria de Dios. Se fue, se apartó de ese riesgo. Y ahora les llevo al Evangelio de Mateo. Y ese es el texto final. Ahí vamos a terminar. El Evangelio de Mateo, el capítulo 23. Evangelio de Mateo, capítulo 23. Mire cómo dice la palabra del Señor, versículo 37. Evangelio de Mateo, el capítulo 23. Y el versículo 37. Aquí también es el Señor Jesucristo el que está hablando. Y mire cómo dice Mateo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Y he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué significa? Vuestra casa os es dejada desierta. Dice Dios, retiraré mi gloria. Me iré en silencio. Y alguien pregunta, ¿por qué? Porque esta ciudad, hermano, fue la que mató a los profetas, los apedreó. Esta fue la ciudad que mató a Cristo llevándolo a la cruz. Mostraron un desprecio por los predicadores de la palabra de Dios. Mostraron desprecio por la palabra de Dios. Mostraron desprecio por el Hijo de Dios. Y mostraron desprecio por el Dios de la palabra. Y Dios les dice, esa es la elección de ustedes. Entonces ahora esta casa quedará desierta. Me voy con mi gloria. Y ahí se quedaron. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Se dan cuenta, hermano, en el riesgo que podemos estar nosotros? Porque ¿qué es lo que aleja la gloria de Dios? La presencia de Dios. Un corazón indiferente. A mí no me importa quién viene a la iglesia y quién no viene. A mí no me importa si cantan, si hay predicación. Yo trato de estar, yo me preocupo de mí. Y dice, ¿ya hay salvo? Y no sé, no me importa. Hay bautismos en la iglesia, no sé, no es mi asunto. Wow, y cuando empezamos a ser así indiferentes, Dios dice, ¿para qué voy a estar con esta gente? ¿No? Entonces empieza a retirar su gloria, porque las actitudes de las personas empiezan a empujar y alejar la presencia de Dios. No queremos el culto estricto, no queremos la palabra de Dios. No queremos esto, queremos nuestras leyes, nuestras reglas. Cuando Israel tenía un gobierno, hermano, su gobierno era teocrático. Esa palabra, cuando se usa un gobierno teocrático, es un gobierno de Dios. Y en el pasado cometieron ese error que fue su gran pecado. Dice, ya no queremos más que Dios nos gobierne, ahora queremos un rey. Queremos rey. Y Dios le dio a Saúl. Y así le fue con Saúl. Y con los que vinieron después. Y hoy en día también la gente vuelve a decir, ya no queremos Dios, ya no queremos tanta predicación, ya no queremos tanta santidad, ya no queremos cánticos tan solemnes, ya no queremos vestirnos correctamente, ahora queremos andar así nomás en la casa de Dios. Y cuando Dios empieza a ver todas esas actitudes, empieza a retirar su gloria. Y todo empieza cuando hay una iglesia que guarda silencio. Cuando no se predica contra el pecado, cuando no se predica la salvación en la cruz, cuando no se predica de la virtud de la sangre preciosa de Cristo, cuando no se predica del poder del Espíritu Santo en una iglesia, cuando no se hace énfasis en la oración, entonces Dios dice, si no tienen interés en estas cosas, empieza a retirar su gloria. ¿Por qué estamos hablando esto hoy, mis hermanos? Porque tenemos que tener nuestros ojos abiertos. Porque nosotros podemos estar en riesgo de que un día Dios salga aquí entre nosotros. Y le diré por qué no se ha ido Dios de entre nosotros. Porque nos sucedió lo mismo que habla el libro de Apocalipsis capítulo 3 cuando habla de la iglesia de Sardis. Cuando Dios les dijo a ellos, arrepiéntete y retén las palabras que has oído
Y luego les dice, porque hay algunos de ustedes que no han manchado sus vestiduras. La mayoría de la iglesia había caído en pecado. La mayoría de la iglesia no andaba rectamente delante del Señor. Pero Dios tuvo misericordia de esa iglesia porque hubo algunitos que no mancharon sus vestimentas, que todavía tenían amor por Dios, que todavía querían servirle a Dios. Y hermanos, a veces yo no sé si todos los que vienen a este lugar aman a Dios. Yo no sé si todos los que vienen a este lugar están dispuestos a servir a Dios y seguir a Dios. Yo no sé si todos los que están en este lugar son gente que está en serio en las cosas de Dios. Pero yo sí sé que Dios tiene misericordia. Y porque todavía hay algunos que no han manchado sus vestiduras. Y eso es lo que nos asegura su presencia. Y a veces nos tratamos de agarrar con desesperación que Dios no se vaya. Porque hay mucha frialdad, hermano, entre nosotros. Hay mucha indiferencia. Hay mucho de no tomar en serio las cosas del Señor. Y todavía su gloria y su presencia está con nosotros. Porque hay algunos que están agarrados firmemente a Él. No queremos que se vaya. Porque si Dios retira la gloria de este lugar, todo está perdido. Todo está perdido. Tenemos que luchar, hermanos. Tenemos que ponernos en serio. Tenemos que ponernos firmes. Tenemos que tener un corazón sensible para Dios y para su palabra. Tenemos que nosotros tener un amor verdadero por el Señor y un reconocimiento por nuestro Salvador. Porque si esas cosas no suceden, en silencio, Dios retirará su gloria y se pintará un nuevo cuadro, una tragedia cruel, como la de la familia del sacerdote Elí. El jefe de familia muerto, sus hijos muertos, su nuera muerta, y un niño que su nombre era el testimonio de que esas cosas sucedieron, porque Dios retiró su gloria. La gloria de Dios fue traspasada. No quiero ser parte de un cuadro similar a ese. Yo quiero tener mi corazón en obediencia al Señor. La vida cristiana no me es fácil, requiere de muchas batallas, de muchas luchas, hermanos. Pero tenemos un poder de lo alto que viene en nuestra ayuda para que nos mantengamos firmes en el camino. Y Cabot es el nombre que recuerda que la gloria de Dios se ha alejado. La última palabra de esa madre muriendo, la última aliento de voz de esa madre, dijo: pongan a mi hijo y Cabot, porque este es el testimonio que toda esta tragedia nos pasó, porque la gloria de Dios fue traspasada, se alejó de nosotros. Y así hay tantas iglesias hoy, envueltas en tragedias, porque la gloria de Dios se ha marchado. La Biblia nos llama, hermanos, la Biblia nos desafía y la Biblia nos motiva a estar firmes. Dice uno de nuestros himnos: estás por Cristo firmes, soldados de la cruz. Hermanos, así tenemos que estar firmes, firmes, todos los soldados de Jesús. Oremos a Él. Padre Santo, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Y gracias por tu gran amor. Y por tu paciencia, Señor, que es enorme. Porque tantas veces manifestamos desobediencia y rebeldía. Tantas veces, Señor, nos resistimos a obedecer tu palabra. Tantos golpes que nos damos, tantos tropiezos que padecemos, Señor. Pero tu misericordia todavía está aquí con nosotros. Ayúdanos, Padre, a que podamos nosotros honrar tu presencia, Señor. Enaltecer tu presencia. No queremos que tú te alejes, ni que te lleves tu gloria, Señor, sino que estés con nosotros y nos ayudes a cada uno, hombres y mujeres, a que seamos obreros de valor, que luchan, que trabajan para honrar y glorificar tu santo nombre. Bendice tu palabra, Dios. Sigue hablando a nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra. Hermano Josué, él va a venir para guiarnos en las alabanzas.